Muchas gracias por estar viendo este programa. Estamos continuando en la serie Amores que Matan, un programa que está girando en torno al tema de la violencia doméstica intrafamiliar. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, estoy junto a mi esposa Mary Thoman y juntos vamos a tratar y seguir tratando estos temas que hemos tratado ya por varios programas. Hemos hablado de varias características sobre la violencia familiar, pero ahora queremos hablar sobre cómo ayudar, qué hacer. ¿Para quién? Para el agresor. Y al agredido. Y al agredido, especialmente al agredido. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? En realidad, con quien hay que concentrarse en temas de violencia es con el agredido. Es decir, el agresor necesita ayuda, pero quien más necesita ayuda es el agredido. La víctima. Claro, porque es el que está en más peligro, ya sea niño, sea mujer o sea varón, el agredido. Entonces hay que tomarlos en partes distintas. ¿Cómo ayudamos a un agredido niño? En ese caso, lo más importante son los adultos que están rodeando, porque el niño tiene muy pocas herramientas para poder dar a conocer, defenderse. Hay países donde se han creado líneas telefónicas exclusivas para niños para que puedan solicitar ayuda, pero eso no está, en la mayoría de los países latinos no está. Hay otros que los niños se les enseña en los colegios a decir, a contar. Entonces, en el caso de agresión infantil hay una regla, que es una regla que no debemos olvidar. Cuando el niño cuenta que ha sido agredido, siempre hay que creerle. La regla es creerle, a menos que se den evidencias de que el niño no está diciendo la verdad. Pero es muy raro que un niño, especialmente cuando son agresiones sexuales, que un niño finja o mienta en relación con... O invente cosas que son desagradables. Claro, y más raro sería que un niño acuse a sus padres de agresión, a menos que efectivamente esté ocurriendo. Entonces, cuando un niño va y le cuenta a un adulto y el adulto dice, ay, eres un mentiroso, ¿cómo está? Cerramos la puerta. Y en vez de ayudar al niño, hemos victimizado a la niña. Hay una tendencia, Miguel Ángel, que supongamos que un niño es travieso, es inquieto, es más fácil decir, no, tú estás inventando esto. Bueno, eso es un error, es un error. O sea, lo que se enseña en violencia infantil es que siempre hay que creerle al niño. Siempre. El siempre es siempre. Claro. A menos que, y eso se da en un proceso, se demuestre de que el niño no... Pero es como la primera instancia es creer, mejor. La primera instancia, lo primero que hay que hacer es creer. Para no cerrar esas puertas que el niño ha abierto con mucha dificultad, porque no es fácil. El niño que se atreve a decir que está siendo agredido es porque ha pasado un proceso de elaboración para poder decir lo que le ha ocurrido, por lo tanto hay que creerle al niño. Segundo, lo que uno tiene que hacer muy patente, porque en la psicología infantil se desarrolla un fenómeno que es extrañísimo, que los niños agredidos comienzan a creer que ellos son causantes o sea, son culpables y por esa razón son agredidos. Entonces, lo primero que hay que hacer después de creerle es convencer al niño de que él no es culpable. No tiene responsabilidad alguna, aunque se haya mandado alguna. Obviamente, porque el niño puede hacer la tontería más grande, pero eso no significa que deba ser maltratado ni física, ni verbal, ni psicológicamente, en absoluto. Entonces, hay que enseñarle al niño, tú no eres culpable por la agresión que has recibido. Un tercer elemento que es un poco más complejo y hay que hacerlo con la ayuda de parte judicial. Siempre se recomienda que el niño tiene que ser sacado del contexto donde se está produciendo la agresión. En algunos lugares interviene la policía o intervienen jueces que sacan, pero en el caso de que no tenga eso, los familiares tienen que sacar al niño de esa situación. Se da muchas veces, Miguel Ángel, que supongamos que el padre es el agresor, la madre tapa porque si lo denuncia no va a tener quizás un sustento, quizás está bajo amenaza. ¿Cuán peligroso es
pero muy peligroso. En muchas situaciones de negar, de tapar, se terminan cometiendo errores gravísimos y donde lamentablemente, lamentablemente las víctimas son doblemente victimizadas por ese tipo de situaciones, especialmente niños que tienen tan poca capacidad de defensa. Ahora, lo otro es que hay que estar muy atentos a las señales que los chicos van dando. Tú y yo hemos sido docentes tanto de primaria como de secundaria y alguna vez se nos formó y se nos enseñó para descubrir ciertos elementos que te puedan decir indicadores. Por ejemplo, un niño que se accidenta, entre comillas, muy comúnmente, o tiene moretones en lugares extraños. Es normal que los niños se golpeen porque están jugando, se caen, pero de pronto no es normal que un chico esconda sus brazos, por ejemplo, o que en pleno día de calor ande todo cubierto y que esté escondiendo algo. Esas cosas hay que estar alerta. Un niño que se aísla, todo eso hay que estar alerta. Entonces, ¿qué pueden hacer los adultos para ayudarlos? Es ser receptivos, acercarse en un ambiente de confianza, no de interrogación, porque si me acerco en afán de interrogación, lo normal es que los chicos tienen tanto miedo, porque además los niños generalmente agredidos son amenazados, son chantajeados. O sea, algunos los chantajean diciendo, si tú llegas a contar, tu padre va a ir a la cárcel, tu mamá se va a morir y cosas así, y los niños se lo creen, porque son niños y no pueden elaborar adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que crear instancias de acercamiento, de confianza. Otro elemento para ayudar que es muy importante, nosotros tenemos que, si no soy especialista en violencia, tengo que buscar ayuda de alguien especializado. A veces, especialmente en las iglesias, se comete el error mucho de la espiritualización de estos temas y optamos simplemente por dar una palabrita, un consejito, y no se trata de eso, se trata de darle herramientas a las personas y eso tiene que hacerlo un especialista, alguien que sepa exactamente cómo ayudar. Entonces, una gran ayuda que podemos darle a los niños es llevarlos, ponerlos en contacto con personas entrenadas, preparadas para tratar a niños agredidos. No es una excusa no saber. No. O sea, yo no voy a intervenir, no voy a hacer nada porque no tengo idea, no. No. Hay un paso que se puede dar de todas maneras. Claro, a lo mejor yo no sé, pero hay otra persona que sabe y yo puedo hacer muchísimo llevando a ese niño a ser atendido por personas que sí pueden ayudar. Un último factor de ayuda para los niños es la denuncia. Yo he hecho mío un principio de Cristina Calvermater, que es una amiga nuestra y ya lo contamos en otro. Si nosotros vemos a un niño que está siendo agredido y no hacemos nada y no intervenimos, no denunciamos o no intervenimos, nos convertimos en cómplices. Por lo tanto, es necesario, es preciso establecer las denuncias pertinentes a personas que deberían intervenir por protección al niño. Un docente que ve que un chico está siendo agredido y no hace nada, se hace responsable. Un médico que observa heridas o hematomas en un niño y no dice nada, no hace la denuncia respectiva, se hace cómplice. Un familiar que ve que un niño es agredido y no dice nada, no denuncia, se hace cómplice. Hay leyes que avalan. Sí, bueno, de hecho se han ido endureciendo las leyes en relación con este tema de la complicidad. Porque si yo he escuchado, he visto y no hice nada y soy adulto y no hice nada, soy responsable de lo que el niño está viviendo, por lo tanto puedo ser penalmente encarado frente a la situación. Ahora, ese es el caso de los niños. Hay muchas otras aristas en el caso de los niños, que es más o menos parecido a lo que ocurre con los adolescentes, aun cuando los adolescentes tienen mejores herramientas para manejar que los niños, porque por lo menos los adolescentes pueden hablar o pueden ellos mismos buscar más. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos en el caso de adultos agredidos, ya sean varones o mujeres? El elemento más complejo es que, y esto es muy importante decirlo, cuando el agredido corre mayor peligro de ser más agredido, es decir, que el nivel de agresividad se intensifique, es cuando el agredido pide ayuda. Y eso es algo que tenemos que saber, porque al no saberlo cometemos un serio error. Estadísticamente a nivel mundial se ha mostrado
que los homicidios, y los atentados físicos y los elementos más duros de violencia física ocurren cuando el agredido decide abandonar o decide pedir ayuda por lo que está ocurriendo. Y muchos varones o mujeres, agresores o agresoras, en su desesperación de perder el control, recurren a más violencia. Claro. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta en este caso es que cuando una persona es agredida y va a pedir ayuda, es cuando más protección necesita. Es decir, es el momento donde, si me atreví a pedirte ayuda y yo soy el que recibí eso con responsabilidad, con un elemento tremendamente complejo, yo tengo, si no me siento capacitado, tengo que buscar la manera de buscar que esa persona sea protegida. Yo no puedo decirle, mira, cálmate, regresa a tu casa tranquila, porque el asunto no es así. La persona va a seguir, como alguna vez vimos una película, va a seguir durmiendo con el enemigo. Claro. Y no es así. Entonces, el momento más difícil, en el caso de un adulto, también se da en el caso de los niños, pero con magnitudes distintas, pero el momento más difícil es cuando la persona decide pedir ayuda. Me gustaría hacer la salvedad. En otros momentos hemos dicho que hay que intervenir ayudando al menor. Sí. En el caso del adulto... No, es distinto. Es muy distinto y eso es bueno tenerlo claro. Quizás una persona con muy buenas intenciones va a increpar al agresor. Y eso también es muy peligroso porque se enfurece más al agresor y puede otra vez atacar con... Si tú increpas al agresor y el agredido sigue viviendo con el agresor, ten por seguro que el agredido va a sufrir mayor agresión. Se va a desquitar. Obviamente. Claro. Porque lo dijo, porque otros lo supieron y porque me pusiste en una situación, en este tipo de situación. Es bueno recalcar ese... No se debe confrontar. No hay que intervenir en ese aspecto. Ahora, el único que debería confrontar es una autoridad competente en el contexto de sacar a la víctima de allí para alejarlo del agresor. Pero si tú no tienes esa capacidad, no lo confrontes. Entonces, ¿cuál es el camino? Si no es el camino de la confrontación con el agresor, el camino es al agredido darle herramientas para que el agredido tome decisiones y apoyar al agredido, porque ahí entramos en otro problema. Hay una mujer que dice, no, mira, lo que tú tienes que hacer, mujeres hablando de la otra mujer, lo que tú tienes que hacer es esto. No, con un agredido no sirve. Es decir, no sirve decirle tienes que ir a la policía. No, lo que sirve es vamos a la policía, te acompaño a la policía. O al hospital. Vamos al hospital, vamos juntos, vas conmigo. Ajá. ¿Por qué? Porque el agredido está con tal carga de daño que no va a dar el paso por miedo, por vergüenza, porque hay una gran carga de vergüenza en todo esto, y simplemente porque está tan traumatizado o traumatizada por lo que está viviendo que difícilmente va a hacerlo solo. Entonces, en ese caso, hay una ayuda complementaria que nosotros tenemos que hacer, que es muy importante, y es decirle, yo te acompaño, vamos juntos, vamos a hacer la denuncia, vamos al hospital juntos. Lo del hospital es muy importante, no solamente para que te curen heridas, por una cuestión legal, para que queden constancias legales. Especialista. Claro, que queden constancias legales de la agresión. Es un factor que muchas veces pasamos por alto, que muchas veces lo minimizamos, pero a la hora de establecer denuncias o hacer un camino legal, eso es muy importante. Ahora, hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que hay que ayudar al agredido, que está decidiendo dejar a un agresor. Si una persona agredida, ya sea un adolescente, ya sea una mujer, ya sea un varón, está pensando dejar al agresor, abandonarlo, salir de su lado, entonces dile y enséñale, no lo hagas enseguida, toma ciertos resguardos. Entonces, ¿qué resguardos deben tomar? Hay cosas que suenan como muy pueriles, pero no lo son. Hemos visto tantos casos, en la literatura está lleno de casos, entonces es necesario tomar esta cosa. Eso está documentado, por decirlo así. En primer lugar, dile a la persona, guarda dinero, pero no lo guardes en tu casa, yo te lo guardo. O sea, guarda dinero en otro lugar, de tal forma que tengas recursos para salir. Segundo lugar,
saca ropa de tu casa y llévala a otro lugar. Tercer lugar, tus documentos personales no los tengas en tu casa, o de tus hijos, no los tengas en tu casa, ponlos en otro lugar. ¿Por qué? Porque el hijo puede ser raptado para provocarte dolor a ti, o porque a ti te pueden impedir movilizarte, etc. Saca esos documentos de otro lado, llévalos a otra parte. Y cuando estés bien preparado para lo que vas a hacer, da el paso, pero siempre con ayuda, con colaboración. Con compañía. Con compañía. Solo no. Porque solo corres mucho peligro, porque se produce un proceso de desesperación. El agresor se desespera cuando sabe que la persona sobre la cual ha tenido poder se le está yendo. Se le está yendo. Claro. Y eso produce un enceguecimiento que hace que muchos reaccionen mal. Incluso más, está probado, hay muchos incidentes de agresiones graves y gravísimas a personas una vez que lo dejaron, que están lejos, que se fueron. Entonces las personas bajan los brazos. Claro. Bajan los brazos. Incluso esas famosas órdenes de restricción tampoco sirven mucho. Cuando los jueces dictan orden de restricción no se puede acercar más de 60 metros. No sirve mucho cuando no está siendo protegido. Entonces nosotros hablamos mucho de que una persona que ha vivido situaciones de agresión, especialmente cuando han sido agresiones graves, debe, y si la otra persona no recibió ninguna penalidad desde el punto de vista legal y todavía está libre, moviéndose libremente, entonces hay que decirle, usted no puede estar sola, o no puede estar solo, necesita estar acompañado, necesita estar cuidado, protegido, porque de otra manera se produce un conflicto. También es bueno asesorarse por asistentes sociales, porque hay lugares de refugio, hay algunos otros pasos que se deben Bueno, dar. ahí ese es otro elemento, tú das una idea muy buena. La persona que quiere ayudar a una persona agredida es la que tiene que proveer de recursos. Y no estamos hablando de recursos necesariamente económicos. Puede proveer de recursos con teléfonos, puede informarse sobre entidades que puedan ayudar, de ONG, puede informarse sobre personas en la comunidad que están capacitadas y decirle, vamos junto a tal lugar, en este lugar te van a ofrecer ayuda, etc. Pero proveerle, porque la persona que está siendo agredida no va a hacer esa información, precisamente no va a buscarla, no porque no quiera, sino porque una de las consecuencias es finalmente esa anulación que se va produciendo por efecto de la agresión que está viviendo. Miguel Ángel, suena muy alarmista toda esta sección que estamos mencionando. Ahora, ¿cuándo, en qué momento de un periodo de agresión, de una vida de circunstancias donde una persona está viviendo agresión en su hogar, debería tomar este tipo de medidas? Bueno, lo que voy a decir va a sonar más drástico. Nosotros le decimos a la gente, usted no es culpable por la primera bofetada, no es culpable por el primer insulto, pero sí es responsable por todo lo que ocurre después. Eso es un poco duro, es un poco difícil, porque hay personas, como en otro momento también mencionamos, están con una tendencia, ellas de alguna forma han elegido... Están condicionados. Claro, han elegido casarse con una persona con determinadas características, entonces están tan marcadas. Pero hay que señalarlo, porque de alguna manera yo me voy haciendo codependiente de la agresión, me voy haciendo cómplice de mi verdugo, entonces necesito tomar responsabilidad. Entonces, el punto aquí es tolerancia cero. Es decir, al primer insulto, a la primera bofetada, no más. Hay que tomar medidas. No más, no hay más vínculo hasta que pidas ayuda, si se lo corta desde un comienzo de raíz, entonces hay menos posibilidades que el asunto... Se va a evitar un mundo de problemas. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires en Argentina que muestra que el promedio de años que se demoran las mujeres, eso se hizo con mujeres, en pedir ayuda es de 10 años. Eso es mucho. Es mucho tiempo, hay mucho daño. Entonces, el punto hay que enseñarle a la gente, especialmente a jóvenes que están en vinculaciones de tipo amorosa y que están buscando pareja, hay que enseñarle no. A la primera vez que ocurre una situación de agresión verbal o física, se acabó. Claro.
Y si quieren renovar, tiene que ser con mucha evidencia de que la persona ha recibido la ayuda que corresponde y que ha tomado decisiones radicales para el cambio de conducta, porque de otra manera es pavimentar un futuro de mucho dolor. ¿Sabes? Muchas veces en la consulta he escuchado lo siguiente: cuando me pegó por primera vez quedé tan, pero tan choqueada, y lo primero que se me vino a la mente es: ¿cómo es posible que a mí me esté sucediendo esto? Jamás lo esperé. A veces en su hogar jamás vio algún índice de violencia y dice que están tan choqueados que quedan así en un estado, ese es un factor. en un estado tan alterado que lo primero que se les ocurre es guardar silencio, esperando que no vuelva a ocurrir. Y después denunciar, si ha venido otra vez, denunciar ese hecho, le da una vergüenza tan grande. Y es bueno, y eso es lo que nosotros queremos. Bueno, no solamente hay un elemento de vergüenza. No hay que tener vergüenza. Correcto. También hay un elemento de estigma social. Porque a veces se supone que, y ese es uno de los mitos que existen, no lo tratamos el otro día, pero se supone que las personas que son de pobres o que tienen problemas de drogadicción son los que son violentos. Eso es falso. La violencia va por todos los niveles sociales y con personas de los más distintos estilos de vida. O sea, no tiene que ver con un determinado patrón de personas. Las razas tampoco tienen. Ni con razas, ni con características culturales, ni con países, ni con nada. Niveles educativos. Ni con niveles de educación, nada. Por lo tanto, la vergüenza ahí pasa a segundo plano. Esta cosa le pasa a todo el mundo. En todos los niveles sociales, en todos los grupos económicos existen problemas de violencia doméstica. Solamente que se esconden mejor en los grupos económicos sociales más altos. ¿Por qué? Porque en vez de ir a un hospital público van a un hospital privado o pagan una consulta médica privada. Y no exponen o no queda se exponen, de manifiesto, no queda de manifiesto, entonces, pero eso no significa que no exista, entonces tenemos que ser cautos en la manera como presentamos el asunto. Ahora, el punto aquí importante que es necesario tratar es que una persona que está siendo agredida, y tú mencionaste que quedas choqueada, bueno, eso se llama estrés postraumático. Una persona que ha vivido una situación de agresión queda traumatizado, por decirlo de una forma más pueril, queda con estrés postraumático y empiezan con una serie de conductas y de situaciones producto de la agresión que ha recibido. Ahora, mientras más se mantenga en el tiempo la agresión, más daño va a tener. Por eso que es tan importante intervenir a tiempo. Por eso más difícil tomar algunas decisiones. Obviamente, porque el daño es más grande. Fíjate que aquí se va produciendo un asunto como de enconamiento, como cuando las úlceras se van ulcerando y se va haciendo más difícil tratarlo. Muchas veces he escuchado a médicos que dicen a pacientes con enfermedades terminales, ojalá hubiera llegado a tiempo, ojalá hubiera pedido ayuda en otro momento, etcétera. En otra etapa. Y lo mismo sucede con la violencia intrafamiliar, con la violencia doméstica. Hay momentos para pedir ayuda. ¿Y cuándo es el momento para pedir ayuda? El mejor momento, cuando recién ocurre. Claro. Porque es el momento donde hay menos daño. Cuando es la primera vez. Claro, entonces debemos educar. Por ejemplo, los padres tienen que educar a sus hijos, tanto varones como mujeres, educarlos. A la primera agresión, dinos, háblalo. No te quedes callado, pide ayuda. Porque de otra manera nosotros estamos formando a generaciones que van a ser muy dañadas porque se van a ir repitiendo estos cuadros y cuando quieran salir cada vez va a ser más difícil. Claro. Es bueno resaltar la idea que a veces la víctima cree que hizo algo, pero no hay razón. Bueno, nada justifica que te golpeen. Bueno, ese mismo elemento que nosotros decíamos a los niños, que hay que convencer a los niños que no son culpables, es lo mismo que hay que hacer con los adultos, varones y mujeres. Yo recuerdo haber atendido hace mucho tiempo un profesional de la salud muy prestigioso, agredido por su esposa. No agredido físicamente, pero agredido psicológicamente al grado de haberlo prácticamente destruido. Y el hombre su primera intervención fue empezar a justificar, bueno, pero es que yo he hecho esto, he sido así. Entonces dije, le dije, perdóname, estás haciendo algo erróneo. Estás convirtiéndote en defensor de tu verdugo. Entonces eso no corresponde. Nada justifica la violencia. Entonces tenemos que convencer. Es una gran ayuda que le podemos dar a la persona.
si no tenemos todos los elementos, por lo menos convencerla, no eres responsable, no eres culpable. Llegaste a esta situación simplemente porque estás con una persona que tiene un problema serio y tú no eres responsable. Ahora, tu responsabilidad va por el lado de pedir ayuda y es ahí donde tenemos que formar a las personas. Yo recuerdo muy bien un caso de una persona que especialista en violencia, cuando trató un primer caso, y yo no sabía del asunto, pero busqué ayuda. Fui con esta persona y buscamos ayuda juntos, porque tanto ella necesitaba ayuda con su problema y yo necesitaba ayuda para poder ayudar a otros. Entonces, algunos dicen, bueno, como tú mencionabas recién, se lavan las manos al estilo Pilato. Bueno, yo no soy responsable, yo no sé nada, así que mejor que... No, perdóname, no es así. Si una persona se atrevió, o por último fuiste testigo, eres responsable de alguna manera ayudar, porque de otra manera te conviertes en cómplice. Hay mucho dolor asociado a la violencia, hay muchos conflictos. Ayudar a las personas es una prioridad, ayudar al que está siendo victimizado es una prioridad. Algunos piensan mucho en el agresor es secundario, aquí el prioritario es el agredido, niño o adulto. Claro. Insistimos como hemos insistido en los otros programas. Puede ser que usted esté viviendo un problema similar o conoce a alguien que esté viviendo un problema similar. No es necesario vivir esto, es posible vivir en paz. Hay que buscar vías para aprender a vivir en paz. Los seres humanos podemos, siempre hay salida. Queremos invitarlo a que sintonicen lo que va a ser el último programa de Amores que Matan sobre violencia. Nos esperamos.